El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de febrero del 2025. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, jefe de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Primeramente vamos a la parte de tasas, donde vemos que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo una reducción y alcanza actualmente el 14,13%. Por segmento de préstamos vemos que la tasa promedio de los préstamos de consumo alcanza el 19,97%. La tasa promedio de los préstamos comerciales tuvo un leve aumento y alcanza el 12,03%. La tasa promedio de los préstamos para la vivienda tuvo una leve reducción y alcanza el 10,18%. Y la tasa promedio de los préstamos de desarrollo bajó y alcanza actualmente el 9,44%. En cuanto a al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, podemos observar que este se incrementó y actualmente alcanza el 5,65%. En cuanto a la tasa por segmento de depósito, podemos observar que el promedio la tasa promedio de los CDA actualmente al mes de febrero alcanza el 8,88%. La tasa de promedio de los depósitos a la vista subió y alcanza el 1,13%, y la tasa de los depósitos a plazo también subió y alcanza el 6,53%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de febrero se encuentra por encima de la curva de rendimientos correspondiente al mes de enero de 2025 para todos los plazos. En cuanto a las tasas de moneda extranjera, podemos observar que la tasa activa promedio ponderada en moneda extranjera de los bancos y financieras alcanza el mes de febrero 8,23%. Por segmento de préstamos, la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera subió y alcanza el 8,97%. La tasa promedio de los préstamos comerciales alcanza el 8,09%. La tasa de los préstamos para la vivienda llega al 8,57% y la tasa de los préstamos de desarrollo alcanza el 8,35%. En cuanto a la tasa pasiva en moneda extranjera, podemos observar que la tasa promedio alcanza el 4,19% al mes de febrero. La tasa de los CDA, el promedio alcanza el 5,67% al mes de febrero. La tasa promedio de los depósitos a la vista subió y alcanza el 1,06%. Y la tasa de los depósitos a plazo alcanza el 2,84%. En cuanto a la curva de rendimientos de la CDA en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de febrero se encuentra por encima de la curva de rendimientos correspondiente al mes de enero para todos los plazos, excepto para los CDA con plazo mayor a 180 días pero menor a 365 días. En cuanto al margen de intermediación, podemos observar que el margen de intermediación en moneda nacional se redujo con respecto al margen del mes anterior y alcanza el 8,48%. En cuanto al margen de intermediación, pero en moneda extranjera, este también bajó y alcanza actualmente el 4,04%. En cuanto a las tasas activas de bancos y financieras, podemos observar que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año alcanzó un valor de 27,9% y la tasa mínima fue del 7,86%. En cuanto a los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, podemos observar que la tasa máxima fue del 19,45% y la tasa mínima fue del 9,26%. Con respecto a los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 28,54% y la tasa mínima fue del 10,30%. Con respecto a los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 28,01% y la tasa mínima fue del 14,58%. Con respecto a las tarjetas de crédito, la tasa máxima observada fue del 18,37% y la tasa mínima fue del 15,28%. Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, podemos observar que el volumen negociado durante el mes de febrero alcanzó un valor de 4,4 billones de guaraníes. El 91,06% correspondió a operaciones en el mercado secundario y el restante 8,94% fueron operaciones en el mercado primario. El 72,96% fueron operaciones de reporto
el 26,76% fueron operaciones de renta fija y el restante 0,28% fueron operaciones de renta variable. El volumen negociado en bolsa en los últimos 12 meses alcanza un valor de 53,28 billones de guaraníes, lo que equivale al 14,9% del PIB y al 30,05% del valor de los créditos totales concedidos por bancos y financieras. El 62,65% fueron operaciones en moneda nacional, el 37,35% fueron operaciones en moneda extranjera, el 25,64% fueron operaciones con instrumentos de renta fija, el 71,87% fueron operaciones de reporto y el valor restante fueron operaciones de renta variable. El valor acumulado en bolsa a febrero de 2025 alcanza un valor de 8,38 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual del 25,28%. El 6,08% fueron operaciones en el mercado primario, 93,92% fueron operaciones en el mercado secundario. Con respecto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que el valor de los créditos sobre el PIB alcanza a febrero un valor de 50,48%, en tanto que el valor de los depósitos totales sobre el PIB alcanza un valor de 49,08%. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que la liquidez tuvo una leve caída y alcanza el 30,46%, la rentabilidad llega al 18,77%, la morosidad llega al 2,44% y la solvencia alcanza el 16,28%. Con respecto a la cartera de empresas de bancos y financieras, podemos observar que el 10,95% del total de préstamos correspondió a préstamos clasificados como renovados, el 0,66% correspondió a préstamos refinanciados y el 1,72% a préstamos reestructurados. En total, el valor de las tres R's mencionadas anteriormente alcanza el 13,32% del total de los préstamos del sistema de bancos y financieras, el 2,44% fueron préstamos vencidos, el 0,81% del total de préstamos fueron concedidos bajo medidas transitorias de liquidez y el 0,84% fueron medidas excepcionales de lucha contra el COVID. Los depósitos totales de bancos y financieras en ambas monedas, considerando tanto sector público como privado, alcanzan un valor de 173,98 billones de guaraníes. Los depósitos en moneda nacional alcanzan 93,02 billones de guaraníes. Los depósitos totales en moneda extranjera alcanzan un valor de 10.217 millones de dólares. En total, el crecimiento de los depósitos alcanzó una variación interanual del 12,76%, siendo la variación más significativa la correspondiente a a los depósitos de bancos y financieras de propiedad local mayoritaria. El valor total de los créditos de bancos y financieras, tanto en moneda nacional como extranjera y considerando tanto el sector público como privado, alcanza un valor de 177,34 billones de guaraníes. Esto representa una variación interanual del 20,71%, siendo la variación más significativa la correspondiente a los bancos de propiedad local mayoritaria con una variación interanual del 26,54%. En total, con respecto a los créditos por actividad, podemos observar que los créditos correspondientes a las actividades inmobiliarias tuvieron el crecimiento interanual más significativo con un aumento del 47,69%. Con respecto a los créditos totales, pero en moneda nacional, podemos observar que nuevamente las actividades inmobiliarias tuvieron el crecimiento interanual más significativo con un aumento del 51,23% y siendo la variación de la cartera total en moneda nacional del 18,69%.
La participación más significativa correspondió a los préstamos para consumo que tuvieron una participación en la cartera de moneda nacional del 28,53%, seguido de comercio al por mayor con una participación del 12,41%. Los créditos totales para actividad, pero en moneda extranjera, alcanzaron un valor de 10.611 millones de dólares, lo que representa una variación de la total de la cartera del 13,36%, siendo la variación más significativa la correspondiente a consumo con una variación del 34,68%. En cuanto a los créditos totales, en cuanto a la participación, podemos observar que la agricultura tuvo la participación más significativa con una participación del 32,93%, seguido de los créditos para comercio al por mayor con una participación del 16,94%. En cuanto a la morosidad, podemos observar que la morosidad del sistema alcanza el 2,44%, siendo el sector financiero el que tiene la morosidad más baja con un valor del 0,31% de morosidad. Perdón. Con respecto a las fuentes de fondeo del sistema bancario y financiero, podemos observar que el valor total de las fuentes alcanzó 211,39 billones de guaraníes, siendo la fuente más importante la correspondiente a los depósitos con un valor de 173,98 billones de guaraníes, seguido de préstamos del exterior con un valor de 19,47 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los créditos, podemos observar que la evolución de los créditos de bancos y financieras correspondientes al sector privado tuvo una variación interanual del 17,01% sin efecto cambiario, en tanto que la variación con efecto cambiario fue del 20,57%. Los créditos en moneda nacional crecieron 18,9% interanual, tanto que los créditos en moneda extranjera crecieron 13,11% interanual. Con respecto a los depósitos del sector privado en bancos y financieras, el crecimiento sin efecto cambiario fue del 10,99% y con efecto cambiario fue del 15,05%. El crecimiento de los depósitos en moneda nacional alcanzó 12,61%, en tanto que los depósitos en moneda extranjera crecieron 8,34%. En cuanto a la evolución de los depósitos y créditos en términos mensuales y desestacionalizados, podemos observar que los depósitos en moneda nacional tuvieron una variación mensual y desestacionalizada del 2,07%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron en términos mensuales y desestacionalizados 1,04%. Los créditos en moneda nacional crecieron 1,76% mensual y los créditos en moneda extranjera crecieron 0,61% mensual. Con respecto a la cartera de tarjetas de crédito, podemos observar que al mes de febrero de 2025, el valor de las tarjetas de crédito concedidos por bancos y financieras alcanzó 5,06 billones de guaraníes. Esto es una variación interanual del 22,03% y una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 de 62,83%, siendo la variación más significativa la correspondiente en términos interanuales, la correspondiente a las líneas de tarjetas de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes que tuvieron un crecimiento interanual del 41,31%. Con respecto a la morosidad, podemos ver que la morosidad de la cartera de tarjeta de crédito a febrero de 2025 alcanza 4,5%. Esto representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales con respecto al valor del año anterior. Y la caída más significativa de la morosidad se dio en las líneas de tarjeta de crédito con igual o menor a 3 millones de guaraníes, que cayeron 0,9 puntos porcentuales. Como comentarios finales, en febrero de 2025, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional disminuyó en términos mensuales e interanuales. Desagregado por cartera en moneda nacional, se observaron aumentos mensuales en los segmentos de préstamos comerciales y tarjetas de crédito.
en tanto que se redujeron las tasas de préstamos de consumo, vivienda y desarrollo. En términos interanuales, se observaron disminuciones en préstamos comerciales, vivienda y desarrollo, mientras que aumentaron las tasas de préstamos de consumo y tarjetas de crédito. El promedio de la tasa de interés pasiva en febrero aumentó en términos mensuales e interanuales. En todos los segmentos de depósitos se observaron aumentos, tanto en forma interanual como mensual. El promedio ponderado de la tasa de interés activa en moneda extranjera en febrero de 2025 aumentó en términos mensuales, pero disminuyó interanualmente. Desagregado por carteras, se observan aumentos mensuales de tasas de préstamos de consumo y comerciales. Por otra parte, se redujeron las tasas de préstamos para vivienda y desarrollo. En términos interanuales, se incrementaron las tasas promedio de los préstamos de consumo y vivienda, mientras que disminuyeron las tasas de préstamos comerciales y de desarrollo. El promedio ponderado de la tasa de interés pasiva global en moneda extranjera se incrementó con respecto al mes anterior y en relación con el mismo mes del 2024. Las tasas promedio de depósitos a plazo y a la vista aumentaron respecto al mes anterior, mientras que la tasa de CDA se redujo. En términos interanuales, se registraron disminuciones de las tasas de CDA y de depósito a plazo, en tanto que la tasa promedio de depósito a la vista aumentó. Los créditos en moneda nacional siguen con un buen dinamismo interanual y crecieron 18,9%. Asimismo, los créditos en moneda extranjera continúan creciendo en términos mensuales y crecieron 13,11%. Los depósitos en moneda nacional también mantienen un buen ritmo de crecimiento, creciendo 12,61%. El saldo de los depósitos en moneda extranjera crece a un ritmo superior al del mes anterior, creciendo 8,34%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional se incrementaron respecto al mes anterior, creciendo 1,76%. Por su parte, los créditos en moneda extranjera ajustados por estacionalidad también registraron un aumento, creciendo 0,61%. Los depósitos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional reflejan un incremento mensual del 2,07%. Y finalmente, los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados verificaron un aumento respecto al mes anterior, aumentando 1,04%.